Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este taller. Creo que es el quinto taller que venimos ejecutando de evaluación y presentación de proyectos. Este taller tiene la particularidad que se va a desarrollar alrededor de las presentaciones de los proyectos para las distintas herramientas financieras, tanto sea por el método de ventanilla permanente o de convocatoria pública. Voy a pasar muy rápido estas primeras filminas, porque tienen que ver más que nada con la presentación del fondo. El fondo está incluido dentro de la agencia, que cuenta con otros dos fondos. El FONSIT, que atiende básicamente las necesidades de la investigación básica, y el FONARSEC, que fundamentalmente atiende aquellos proyectos consorciados entre el mundo productivo y el mundo científico. En cambio, en el FONTAR atendemos generalmente de manera intensiva las necesidades de la industria. Un poquito de historia. Nosotros estamos evaluando y adjudicando proyectos desde fines de los años 90. Hemos financiado más de 11.000 proyectos en la historia del FONTAR y nos nutrimos de básicamente dos fuentes de financiamiento. Por un lado, fondos del Tesoro, que nosotros llamamos Fuente 11, y por otro lado, las fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo, que internamente la denominamos Fuente 22. Dentro de la lógica de este financiamiento, a medida que el riesgo es mayor, vamos a dar soluciones financieras más flexibles, y en la medida que vaya minimizando el riesgo y acercándose al mercado, las condiciones de financiamiento van a ir endureciéndose. Esto significa que las primeras instancias que tienen que ver básicamente con la D+D, la instancia de investigación y desarrollo, donde se hacen pruebas de concepto, desarrollos a escala prototipo o piloto, el instrumento para atender ese tipo de emprendimientos es el subsidio. Una vez que el producto ya se alcanzó y desaparece gran parte del riesgo técnico y la necesidad es llegar a tener las condiciones productivas como para poder comercializar ese producto, las condiciones de financiamiento se empiezan a endurecer y pasan de subsidio a crédito. Y una vez que el riesgo prácticamente técnico desaparece, porque lo que se quiso probar ya se probó, y la necesidad de financiamiento es para capital de trabajo, para escalado productivo, tenemos unos convenios firmados con bancos que pueden atender ese tipo de demandas. Ahora bien, los instrumentos de financiamiento que tenemos disponibles actualmente, el primero es el ANR PDT. ANR significa aporte no reembolsable y PDT, proyecto de desarrollo tecnológico. Esta línea se encuentra cerrada porque cerró hace una semana, pero inminentemente se va a volver a abrir y va a tener un aumento de 5 millones en el monto total a financiar. Porque la línea que se va a abrir inminentemente va a financiar hasta 30 millones de pesos. El aporte de la agencia va a ser del 70%, o el 80% si es que la empresa nunca había presentado ANRs previamente. Eso significa que la empresa va a tener que realizar un aporte de contraparte del 30% en el caso de empresas que ya obtuvieron financiamiento, o del 20% en el caso de empresas que todavía nunca fueron atendidas por este programa. Como se imaginarán, al ser un subsidio, la condición de riesgo es alta, es decir, tiene que haber
un riesgo alto porque la idea de este subsidio es atender I+D, es decir, investigación y desarrollo. Entonces, ¿por qué hablo de riesgo? Porque cuando hay una instancia de investigación, de generación de conocimiento, el resultado de una investigación no se sabe previamente. Por lo tanto, ese tipo de proyectos contiene intrínsecamente un alto riesgo. Y es por eso que nosotros, a través de este subsidio, queremos incentivar a las empresas para que tomen ese riesgo y realicen I+D. Los destinatarios de este instrumento son empresas o cooperativas que cumplan con la condición PYME. Como les dije, se va a abrir de manera inminente esta convocatoria y va a estar abierta por 2 meses y medio. Después, por supuesto, vamos a llegar a una instancia de dudas y preguntas y vamos a ir resolviéndolas todas juntas. El próximo instrumento se llama ANR Capacidades. Esta línea también se encuentra cerrada actualmente porque es una convocatoria pública, pero que también se va a abrir de manera inminente. De manera inminente es muy poco, 1 mes, 2 meses, 3 meses máximo, no más que eso. La idea de este instrumento es dotar a las empresas que tomen el beneficio de los instrumentos necesarios para poder hacer los procesos de I+D más eficientes. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Son los elementos que habitualmente están dentro de un laboratorio de I+D, que básicamente tienen la característica de ser equipamiento analítico, equipamiento demostrativo. Entonces, esto se trabaja bajo la hipótesis que logrando tener empresas con las condiciones necesarias para que puedan hacer I+D de manera más eficiente, los procesos de I+D se van a hacer de manera más eficiente. Al igual que el ANR PDT, este también tiene hasta 30 millones de pesos y el empresario tiene que aportar al menos el 30% del costo total del proyecto. Este instrumento también está destinado exclusivamente para empresas o cooperativas con condición PYME. El próximo instrumento es un subsidio también, que también busca financiar procesos de I+D, pero con la particularidad de que tiene que estar consorciado, tiene que haber una asociatividad entre una empresa privada y una institución pública. La idea es que la empresa privada tiene la habilidad o tiene la capacidad de identificar demandas insatisfechas y conocer cuáles son esos productos que van a resolver esas necesidades, y la institución pública tiene la capacidad de poder transferir conocimiento y hacer ensayos, experimentos. De esa forma se genera una sinergia entre la institución, que como les dije va a transferir su conocimiento técnico. Cuando hablo de institución, hablo de institución, una universidad, o el CONICET, o el INTA, o el INTI. Y por otro lado, la empresa que va a tener como responsabilidad que se genere la I+D en el seno de la empresa. Este tipo de instrumento, este instrumento tiene un límite de 25 millones o de 35 si es que cumple con alguna de las prioridades temáticas que figuran en la Filmina, que son producción más limpia, transición energética, alimentos de mayor calidad y valor agregado, nuevos recursos para la industria 4.0 y salud animal y vegetal. Esas áreas temáticas son prioritarias para nosotros y por eso los proyectos que se marquen dentro de esas 5 áreas, en lugar de tener un máximo de 25 millones de pesos, va a tener un máximo de 35 millones de pesos. El próximo instrumento es el AR60000. ¿Recuerdan una de las primeras filminas que vimos que
dijimos que a medida que vayan avanzando en la disipación de riesgo, las medidas financieras se van a ir endureciendo. Bueno, este es el primero de los créditos que tenemos, justamente porque lo que financia es básicamente incorporación de tecnología que revista un carácter novedoso para la empresa. Es decir, una tecnología que sea innovativa para la empresa. Como se imaginarán, no podemos, siguiendo la lógica que les dije al principio, este tipo de objetivo, tener un riesgo acotado, no podemos dar un subsidio, pero sí un crédito a unas tasas convenientes que van entre el 12 y el 18%. El monto máximo a financiar en esta línea son 60 millones de pesos por proyecto y tiene un mínimo de 15 millones. En este caso, la agencia va a financiar hasta el 80%, y eso significa que la empresa va a tener que hacer un aporte de al menos el 20%. Los beneficiarios van a ser empresas con condición PYME o cooperativas con condición PYME. Esta es una línea de ventanilla permanente, por lo tanto no hay que esperar al cierre, a la apertura de una convocatoria ni al cierre, porque se van a poder presentar de manera espontánea en el momento que lo deseen. Un instrumento muy parecido al que acabo de describir es el artículo 2 de ley 23877, en donde aplica exactamente todo lo que dije, y lo único que cambia es el monto, porque el monto máximo es 8 millones de pesos, pero la tasa también es un poco menor, es 8 puntos, 8% fija en pesos. En este caso también es una ventanilla permanente, con lo cual se van a poder presentar de manera espontánea en cualquier momento, y el sujeto beneficiario son aquellas empresas que facturan hasta 700 millones de pesos por año. La asistencia tecnológica es un instrumento que en el cual vamos a financiar a un experto en determinada temática que llegue a la empresa para otorgar su informe, su dictamen. Muchas veces sucede que hay un reto tecnológico que hace falta resolver a través de la incorporación o la contratación transitoria de un consultor, y esta herramienta tiene ese objetivo. En montos hasta 1,5 millones de pesos en el total. Perdón, puedo aclarar una cosa. Este instrumento tiene dos componentes. Por un lado, la contratación transitoria de un experto en determinada tecnología, en determinada temática, que vaya a dar un dictamen, y por otro lado, un componente de servicio tecnológico, en donde la empresa va a realizar su ensayo, su experimento, en un centro de los denominados CENTEC. El monto máximo para este instrumento es de 1,5 millones, combinando ambos instrumentos, pero que dentro de cada componente hay un límite de 1.200.000 para el componente de asistencia técnica y de 500.000 para el servicio tecnológico. Obviamente, si sumamos 1 millón más 500.000 nos da 1.700.000, y el límite total es inferior porque es de 1,5 millones. En este instrumento, los beneficiarios también son empresas pymes o cooperativas que cumplan con la condición pyme. Es una ventanilla permanente que está abierta permanentemente. Yo hablé más adelante, o hace un ratito, de fortalecer las capacidades para hacer I+D. Y una de las formas de poder fortalecer esas capacidades es incorporar, además de las herramientas, de los equipos, de los equipamientos, es las personas que van a manejar esos equipos o que van a transferir conocimiento. Entonces, lo que hacemos con este instrumento es financiar durante 3 años la incorporación permanente
con el 931 y con recibo de sueldo de un recurso humano altamente calificado. Esto ha dado muy buenos resultados en los proyectos o en las empresas que utilizaron este instrumento, porque lograron aprovechar todo el conocimiento de estos recursos humanos y pudieron hacer una empresa con carácter tecnológico como excusa de valor, digamos. Esta es una ventanilla también, no hace falta esperar una convocatoria para presentarse, se pueden presentar de manera espontánea en cualquier momento. El ARCET es un crédito que sirve para financiar a aquellas empresas o instituciones que brindan servicios tecnológicos. Entonces, la idea es que hay determinado equipamiento caro y que por su tasa de utilización no va a ser amortizado, que es mucho más lógico que haya una empresa o una institución que tengan como negocio brindar servicios tecnológicos y que los clientes puedan tomar esos servicios para poder avanzar o transitar sus fases de I+D. Estos créditos son para incorporar equipamiento de carácter analítico y es de hasta 150 millones de pesos con un mínimo de 50 millones de pesos. Acá la condición PYME no es exigible y el destinatario es, además de las pymes, son instituciones. El último de los instrumentos, si no me equivoco, sí, el último, se llama FIT-PDP. PDP significa Proyecto de Desarrollo de Proveedores. La idea de este instrumento es financiar a una empresa tractora y al menos 3 pymes que sean traccionadas por esta empresa. Entonces, la idea es que haya una empresa tractora que tenga un objetivo tecnológico. En ese objetivo tecnológico incluyen a 3 de sus proveedores y se presentan en conjunto la empresa tractora con sus proveedores, que pueden ser entre 3 y 15, y toman hasta 200 millones de pesos en una combinación de subsidios para hacer I+D y de créditos para adquirir tecnología y modernizar estructuras productivas. Esta línea también es una ventanilla permanente y se pueden presentar de manera espontánea en cualquier momento. En esta filmina lo que mostramos son los principales motivos de rechazo. Ahí van viendo cómo cada motivo le asignamos un porcentaje en función de la estadística de los análisis que hemos hecho de proyectos de años de evaluar proyectos y cómo se va acumulando ese porcentaje en la última de las columnas. El primer motivo de rechazo es el encuadre, es decir, se presentan proyectos que no cumplen con los objetivos de la convocatoria. Por ejemplo, si el objetivo de la ANR-PDT es que haya I+D, bueno, tendrá que haber una instancia de investigación y una de desarrollo. Si no está la investigación, por ejemplo, no cumpliría con el encuadre. Otro de los motivos es que cumple con todo, pero como ven ahí, dice esfuerzo de desarrollo terciarizado o llave en mano. Es decir, cumple con todos los objetivos de la convocatoria, pero resulta que en lugar de hacerlo a la empresa que solicita beneficio, le pagan a una consultora o a otra empresa para que lo haga. En ese caso, los proyectos también no van a poder ser aprobados. El grado de innovación es un porcentaje menor, es el 9%, porque es un aspecto en el cual consideramos que el grado de innovación, aparte de nacional, también tendría que ser regional, es decir, con una mirada federal entendemos que no es lo mismo analizar un proyecto, por ejemplo, de Catamarca, que un proyecto de Capital Federal, porque las realidades socioproductivas son distintas. El otro motivo de rechazos, con el 20% de frecuencia, es la falta de contenido. Hay 4 elementos: la falta de especificaciones, la redacción escueta,
un planteo general no especificado y las etapas que no están abiertas. Ustedes van a ver en los formularios que, básicamente, como en cualquier plan de negocio, hay un diagnóstico en el cual van a definir por qué, la razón de ser del proyecto y la oportunidad que están encontrando, los objetivos que tienen que estar relacionados con ese diagnóstico. Van a haber un plan de actividades, donde va a haber un listado de actividades y que, por supuesto, tienen que estar en relación con los objetivos que han propuesto, y también un cuadro de costos en donde esos costos van a estar relacionados, o tendrían que estar relacionados, con el cuadro de actividades que definieron. Esa lógica, esa estructura, esa consistencia tiene que existir. Tiene que estar, por otro lado, definido con claridad cuáles son las especificaciones técnicas, por ejemplo, el prototipo que quieren desarrollar. O tiene que haber una redacción que le permita al evaluador. Recuerden que el vínculo entre ustedes y el evaluador va a ser una carpeta donde el evaluador va a tener que leer la propuesta. Si ese planteo general no es especificado, o la redacción es confusa o es pobre, el evaluador no va a poder tener las herramientas para analizar su caso. Y el último de los motivos de rechazo, con una frecuencia del 8%, son proyectos con gastos no elegibles, en donde hay una inconsistencia, una falta de relación entre el cuadro de costos y las actividades que se proponen. Luego hay un listado de errores comunes, que, por ejemplo, el primero es poner como director del proyecto a personas que no tienen un perfil técnico que esté relacionado con los objetivos del proyecto. Cuando hay una inconsistencia entre los meses de participación de cada uno de los recursos humanos con las tareas del plan de ejecución. Esto significa que si hay una persona que va a estar, por ejemplo, en un proyecto de software haciendo testing, y la actividad de testeo dura 2 meses, no sería lógico que el planteo general esté durante 12 meses. Otra razón, incluir en el proyecto gastos que no son los relacionados estrictamente con los objetivos técnicos, gastos generales o administrativos. Luego, poner que un consultor que va a estar contratado durante un lapso de tiempo acotado, y para las tareas específicas de este proyecto, lo incorporan como recursos humanos adicionales. Eso es un error. Un recurso humano adicional es aquella persona que la empresa va a contratar de manera permanente para que haga el proyecto, pero para que después se quede. Y por supuesto que para el frontal tiene mucho más valor los recursos humanos adicionales que las contrataciones temporarias de terceros. Luego, otro error común es un alto porcentaje de dedicación de los recursos humanos que tienen funciones directivas. Ese porcentaje de dedicación va a estar en el cuadro de costos, donde por cada una de las personas, por cada uno de los recursos humanos que participan dentro del proyecto, le van a asignar un porcentaje de participación. No es lógico que una persona con mucha seniority y muchas responsabilidades dentro de la empresa esté afectado 90% del tiempo en un proyecto, porque si no, se entiende que no podría cumplir con las otras responsabilidades que tiene. Las cotizaciones, es importante que estén todas las cotizaciones que son exigidas, porque es la forma que tenemos de verificar el precio de mercado. Y confundir la función del proyecto con la profesión u oficio de cada una de las personas que participan dentro del proyecto. Con esto es un pantallazo muy general y quedó abierto junto con Alana, que es una colaboradora que está presente en el chat, a sus consultas o preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Diego, mi nombre es Manuel Campo y muy clara la presentación. Vos sabés que nosotros presentamos a la convocatoria a principios de años un ANR asociativo. No salió beneficiado, o sea, no fue considerado admitido. Están las distintas... Disculpen que no tengo cámara, por eso no la puedo encender.
Pero me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, bueno, estuve leyendo los argumentos que me parecen totalmente coherentes, pero hay una situación que les quiero plantear, a ver si ustedes me pueden ayudar con eso. Una de las razones por las cuales no nos admitieron es porque nosotros tenemos una empresa, una EBT, que está aprobada por el CONICET, que ha sido acelerada por una aceleradora, y la inversión conseguida por la aceleradora estaba condicionada a la participación del FONSE. No sé si me expreso bien los términos pero el FONSE es un aporte que se hace y que en función de si el proyecto se consolida o no, se considera una ANR o no, o se considera como si fuese un préstamo que hay que devolver. Eso es lo que yo entiendo. Entonces nosotros, cuando hay que presentar las declaraciones juradas, si teníamos algún tipo de financiamiento por parte del Estado, pusimos que en la declaración jurada que tenemos el FONSE. Entonces, uno de los argumentos que nos dieron es que no podíamos presentarnos porque ya teníamos un beneficio por parte del Ministerio de Producción. Entonces, la pregunta que tengo es la siguiente. Ese FONSE que tenemos nosotros asignado, que no sabemos todavía si va a ser o no devuelto en función del éxito que tengamos con el proyecto, ¿nos limita en todas las convocatorias de FONTAR? No, la pregunta de la declaración jurada es si tienen un financiamiento para el proyecto que estamos analizando, no un financiamiento para cualquier otro proyecto. En ese Ah, caso, ok. la Ujú. idea es que la misma factura, el mismo gasto no esté financiado dos veces con dos organismos públicos. Y pero en parte, bueno, porque el problema que tenemos ahí es que el desarrollo, a ver, nosotros estamos haciendo una innovación tecnológica y la idea de presentar el proyecto FONTAR es transformar esa innovación tecnológica en un prototipo. O sea, nosotros tenemos que cumplir con ciertas, lo que nosotros estamos desarrollando es una innovación vinculada al diagnóstico del cáncer, entonces lo que nosotros estamos desarrollando es la innovación, es decir, bueno, eh, poniendo en marcha la tecnología necesaria para hacer la detección del cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros lo que queremos hacer es con FONTAR escalar eso a una escala prototipo para poder empezar a hacer después el desarrollo de la tecnología en función de ese prototipo. Es incompatible, sería incompatible porque en realidad parte de los recursos que nosotros utilizamos de la inversión conseguida más el FONSE hacen a la innovación tecnológica. Pero nosotros lo que pretendemos con FONTAR es hacer como el prototipo. Entonces por ahí están un poco mezcladas las situaciones y no quiero incurrir en decir que vamos a obtener un financiamiento para algo que ya está financiado. No sé si soy claro en lo que pregunto. Es una Sí, sí, cuestión sí. conceptual, digamos. No, en realidad el concepto de proyecto para una empresa, digamos, es un concepto que podría ser entendido para la empresa como el proyecto de, no sé, llegar al mercado de China. Ahora, para afrontar concretamente es muy estricto el proyecto y es el conjunto de gastos que vamos a financiar. Si no hay superposición de financiamiento, son dos proyectos distintos. Ok. Entonces, en la declaración jurada en ese caso no habría que mencionar el FONSE, porque Correcto. el proyecto va hacia el prototipo. ¿Está bien así? No, o sea, no quiero digamos, hacer algo ilegal, digamos, por eso No, te no, lo no, planteo. no, Porque, no, no. Si no vamos a compartir factura con Fonsi, no hay ningún problema. bien. Eh, y después una consulta más que te hago, que aprovecho esta instancia y ya no tengo más preguntas, es en cuanto hay ciertas como observaciones que nos han hecho que no tenemos cómo cotejarlas o cómo comunicarnos para ver cómo corregirlas para la próxima presentación. Por ejemplo, que nos mencionan que el estatuto social de la empresa no está debidamente registrado, pero está debidamente registrado. Y nosotros no tuvimos una instancia de poder justificar eso. ¿Existe eso? Porque No, no es sabemos incorrecto si... lo que estás diciendo. Es incorrecto porque es un derecho que se obtiene por ley, la ley de procedimiento administrativo, y en todas las instancias, en este caso de no admisión, vos tenés un plazo para poder recurrir. Vos podrías haber apelado esa no admisión aportando la documentación que consideres oportuna. Bien, listo. Está bien, entonces con eso están todas las dudas claras. Gracias. Claro.
No sé si, yo tengo acá, no sé quién levantó la mano primero, pero tengo a Jerónimo, a Matías, a Buc Hola. y a Juan José. No sé quién. Bueno, pregunto si es posible. Entonces, nosotros somos una cooperativa de trabajo que estamos radicada en el Polo Tecnológico de la ciudad de Rosario. Lo que realizamos son marcos de anteojos. Nuestro proceso actualmente lo que tiene es diseño con mecanizado 3D por fabricación sustrativa, es decir, utilizando fresadoras CNC. Lo que nos interesaría hacia adelante son dos cosas. Por un lado, la incorporación de maquinaria de tipo de la industria 4.0, tanto como para utilización propia como para proveer el servicio. Y por otro lado, el prototipado en un nuevo material que es un acetato. Acá está el eje diferenciador, que es un acetato con características, es un acetato que proviene de la madera y el algodón, pero tiene un plastificante este acetato, que es el material del frente, digamos, del armazón, que es biodegradable y biocompostable. Entonces, como diferenciador, quisiéramos prototipar en este nuevo material las distintas etapas que tienen que ver con la realización del anteojo. Por un lado, el fresado, con estas máquinas de la industria 4.0, pero por otro lado también probar las particularidades técnicas y mecánicas del material, cómo reacciona frente a temperatura y más. Entonces, ahí como el grueso de la inversión se debería destinar a la incorporación de una fresadora, de una fresadora automática con varios ejes y con un control numérico y que implican un diseño 3D de alto contenido tecnológico, pero no sé si se aplica puntualmente a estas líneas, y esa es un poco la pregunta, si estas líneas podrían financiar la inversión o la compra de una maquinaria, ¿no? Sí, al principio cuando empezaste a hablar, me había inclinado más por el AR, que es un instrumento de crédito que sirve para incorporar maquinaria que sea inédita para la empresa. No sé si esta fresa con múltiples ejes es inédito o no para la cooperativa de ustedes. Y después cuando hablaste de probar nuevos materiales y hacer los ensayos correspondientes, pensé que podía también encuadrar en una ANR, pero probablemente el conjunto de gastos sea bastante menor. Entonces, yo creo que pueden ir por el AR siempre y cuando constituya una novedad tecnológica esa fresadora. Bien, o sea que estaríamos inclinados más que nada para ese solo programa, ¿no? Para ver. Yo creo que sí. Bien, gracias. Matías. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, yo tenía algunas consultas sobre un ANR. Nosotros nos presentamos hace poco en el ANR que cerró, justamente el 25.000 PDT, creo que era, fase 2, que fue el primero que comentaron de que va a haber una apertura una apertura inminente. Y teníamos una consulta en base a lo que comentó Emanuel. Nosotros tuvimos un financiamiento de un ANR Fortalecer, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el cual lo que nos financiaron fue eh, certificación de calidad y matricería. Nosotros, dentro de ese proyecto, que es un proyecto macro, nos presentamos ya subimos todos los papeles en SGP y TAT, donde pusimos sobre todo lo que son placas y otros insumos para llevar a cabo lo que nosotros ya estamos en la etapa de prototipado e implementación, que entiendo que es la segunda parte que también se encuentra dentro o encuadrado dentro del NR. Y mi consulta es la siguiente. Primero, esa primera parte del fortalecer ya se terminó, nosotros ya presentamos los informes finales. Faltaría simplemente que nos den
entiendo, la aprobación de esos informes finales que termina justamente o vence el 31, ahora en finales de julio. Nosotros igual ya lo presentamos. Y lo siguiente es, en caso de, por alguna cuestión, que nos rechacen, nosotros podemos presentar eso mismo en el AR, el mismo proyecto, por eso. Si no van a compartirse gastos entre el ANR de desarrollo productivo y el ANR o AR de Fontar, no hay Sí. inconveniente. Donde sí va a haber un inconveniente es si llegaras a poner la misma factura en ambos lugares. Ahí sí Claro. va a ser un problema. En ese sentido no es posible por el hecho de que nosotros los gastos que pusimos en el presupuesto es a partir de julio en adelante, acá 18 meses, y la ANR Fortalecer tenía como plazo máximo la factura y demás en abril 2022. Por lo tanto, ya Eso desde no el toca. punto temporal ya no es Perfecto. tal cosa. Pero Perfecto. entonces en ese sentido no sería como un causal de No, impedimento. no. En ese Y sentido no. bien, ¿y tienen alguna idea de cuándo sería la devolución de la NR presentado ahora? Así Sí, de, para saber sí, si nos enfocamos en el AR o esperamos la nueva apertura del PDT. sí, se va a dar los resultados de fase 2 en el directorio de septiembre, a mitad de septiembre. Bien, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Esas eran las consultas. Bueno, hay una persona, Book Semillas. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Diana Martino, trabajo en Buc Semillas, que es un criadero de semillas, de trigo, básicamente. La cuestión que tenemos con la presentación de estos proyectos es que se requiere la condición de tener certificado MIPYME, ¿no? La empresa es una, digamos, por facturación y por cantidad de empleados, es una pyme, pero la dueña de esta empresa es la empresa agropecuaria, que se llama Josebuc. Entonces no puedo acceder al certificado MIPYME, pero en realidad, digamos, sería una pyme. No, pero el análisis no es únicamente por lo que facture la empresa. Si tiene socios que tienen más del 10%, más del 50%, se tiene que analizar en función de también cómo está compuesto el equity. Es decir, si tiene más del 50% de esta empresa que vos me decís, Sí. bueno, en ese caso van a tener que analizar las ventas del grupo. Se analiza como las ventas de grupo, porque yo ahora nos presentamos ahora a este NR, que lo que hicimos fue presentar digamos, hicimos la presentación desde Josebuc, pero digamos desde la empresa agropecuaria, y anexando todo e indicando de que son dos empresas, de que es una empresa controlante de la otra, ¿no? Pero El bueno. tema es que la condición PYME, que es un documento que nosotros exigimos, se tramita ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Secretaría Sí, o sea, PYME. de Y Josebuc sí tenemos el certificado PYME, por eso lo presentamos desde ahí. por eso. Pero tienen que tramitar también el de la empresa que solicita el beneficio, porque el tema es así: si la empresa tiene más del 51%, se analiza las ventas del grupo. Sí, Y si tiene claro. entre el 10 y el 50, se hace un promedio se hace el ponderado Claro, de las ventas, tanto de Semilla, Book como José Book. claro. Así que en ese caso es un tema que, si no está el certificado PYME, no va a ser aprobado el proyecto. Claro, el certificado PYME está desde Josebuc, que es la dueña de Buc Semillas, digamos. No, Eh, el certificado tiene que tener la empresa que pide el beneficio. Está bien. Está bien. Y entraríamos para pedir algún beneficio
De los que mencionaste, o sea, de los Sí. AR, los que son los aportes reembolsables para, por ejemplo, No, que sea un tampoco. crédito. Van a poder acceder a dos cosas, a los recursos humanos altamente calificados o Sí. al programa este de desarrollo de proveedores, al FIPDP. Ok. O sea, no hay opción de No, demostrar de que sea una pyme, no, por tiene más que de... estar certificado. Ni siquiera nos vamos no hay, es un on-off. Si no está certificado de PYME, ni siquiera se evalúa, pasa como no O sea, si no admitido. está el certificado pyme de la controlante, porque digamos de la No, controlante de la está, contrata, no, de la empresa que pide beneficio. claro, está bien. La que pide beneficio se llama Book Semillas, tiene que venir certificado Book Semillas. Si no, ni siquiera se evalúa. Está bien. Bueno, Sí, sí. bueno, gracias. No, por favor. Juan José Moreira. Moriena. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo estoy viviendo en Posadas Misiones, soy coordinador perdón, coordinador de la Oficina de Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y estoy como recién iniciando el camino esto de presentar o analizar las vinculaciones con otras empresas y me van surgiendo unas preguntas que quería evacuarlas. Respecto, en primera instancia, la presentación si es única, ahí uno de las personas que preguntaron, que usted le había mencionado el tema de la apelación, quería saber si hay una única presentación con una sola evaluación o tenemos la posibilidad de, en base a las observaciones realizadas, volver a hacer una presentación con mejoras en la propuesta. Sí, está buena la pregunta. La instancia de recurrir o de reconsiderar es un derecho que se tiene por ley, pero el objetivo de esa instancia hay dos momentos. Por un lado, la admisibilidad, que es donde verificamos que estén todos los papeles. Por ejemplo, podría ser no admitido por no presentar el certificado PYME, entonces presentan el certificado de PYME y se admite. Y la otra instancia es en la evaluación, en donde analizamos el contenido de la propuesta, la calidad de la propuesta, más que el contenido, mejor dicho. Y en ese caso va a haber un dictamen, que son alrededor de 7 hojas técnico, donde va a haber un especialista, un ingeniero que va a leer el expediente y va a opinar. Y en esa opinión puede haber, puede ser un negro claro o un negro oscuro, básicamente. ¿Qué significa el negro claro? Cuando dice, mira, yo acá no terminé de entender, porque faltó claridad en este punto. Dijiste que ibas a hacer una investigación de estas emisiones, probablemente algún tanino de alguna madera, algo relacionado con el forestal, pero no está claro cómo vas a llegar o qué resultado vas a estar esperando obtener. Aclarás eso y se resuelve, se puede llegar a aprobar. Lo que no podés hacer es cambiar el proyecto, cambiar los No, objetivos. seguro. Claro, la primera sería de formato y la otra sería de fondo, ya de contenido, las dos evaluaciones. Porque nosotros habíamos presentado como universidad que salimos seleccionados en el PROCER, que es un programa de competencia de economías regionales, fortalecimiento, del Ministerio de Desarrollo Productivo, y fuimos trabajando a medida que nos iban dando las devoluciones, lo íbamos mejorando. Esa era la inquietud que tenía con el formato. Acá no es un diálogo de ida y vuelta, es una propuesta que tiene que venir con una licitación en un sobre cerrado, bueno, un sobre no, es electrónica. Y nosotros opinamos sobre lo que tenemos. Ok. Sí. No les quiero robar mucho más tiempo. Preguntas puntuales ahora con respecto a los presupuestos que habías mencionado, que no podían faltar, pero ¿cómo hacemos estimamos un incremento en el presupuesto a X determinado tiempo de periodo por el tema de aumento inflacionario? ¿O cómo se administra ese ítem La idea sumamente fundamental sensible? es, los plazos de evaluación son muy cortos, por lo tanto el efecto de inflación va a ser minimizado de alguna manera con el tema
de evaluar rápido y recomendamos siempre que todo lo que tenga que ver con pagos de bienes de capital o de materiales que se hagan inmediatamente, se firme contrato y se aprueba el proyecto, se firma contrato y rápidamente se compran esos equipos. En el caso donde no sea posible hacer eso, supongamos, vieron la filmina de la ANR Capacidades, donde financiamos equipos para poder, equipos analíticos, bueno, supongamos que necesitan hacer una instalación de acometida de aire comprimido y esa obra va a llevar 4 meses. En ese caso, explican, miren, no va a ser posible comprar el equipo apenas firmamos el contrato porque no van a estar disponibles las instalaciones para poder instalarlo. Entonces, en ese caso, van a poner un dólar futuro. Un dólar de la fecha de 4 meses, de acá a 4 meses, y eso es muy fácil de averiguar porque hay varias maneras, pero la que yo recomiendo es el ROFEX. Ujú. Así que en ese caso, la solución sería esa. Perfecto, perfecto. Y una más para no robarle el tiempo, me interesó esto del recurso humano altamente calificado, o el AC que terminaba las siglas. ¿Cómo hacemos para acreditar? Disculpen si yo ingresé unos minutos después del inicio, no sé si lo mencionaron. ¿Cómo hacemos para acreditar esa instancia de calificado del personal para ingresar en una empresa? Antes, hasta principios de año, la forma era todas aquellas personas que tienen el doctorado terminado. Hicimos una flexibilización, entendiendo que hay muchas temáticas, muchos posgrados que son de carácter científico y que no necesariamente tienen que tener un doctorado, así que incorporamos maestrías de carácter tecnológico. O sea, puede ser un doctor o puede tener una maestría o una especialización inclusive, pero siempre de carácter tecnológico. Y Tecnológico. otro elemento fundamental es que no esté trabajando en el sector privado, en una empresa. Porque Claro. imaginen que no podríamos, la idea es que esté trabajando en de docente o en el CONICET, porque no podríamos, Para que bajo tenga ningún el punto de CV vista, actualizado por lo menos. sí, aparte, bajo ningún punto de vista podríamos financiarle desde el Estado los sueldos a un empresario que le quita recursos humanos a otro empresario. Claro. Así que eso no. Tiene que Y estar dentro del sistema científico o por lo menos en el sector público trabajando. la facultad puede ser agente de presentación de los proyectos, o tiene que sí o sí ser el privado No, con apoyo tiene que institucional. ser, tiene que ser una empresa. La idea es acá justamente ir por el camino inverso, y sacarle gente al sector científico, al sector público y meterlos en el sector privado. Así que no, Perfecto, muchas gracias. nada. No sé, Daniela, si quedó alguna pregunta en el chat para responder. Si la querés leer, cerraríamos con eso este ciclo. Sí, hay varias en realidad. Hay una que dice, quisiera saber si existen nuevos mecanismos para la gestión de proyectos en un escenario inflacionario de aproximadamente 60% anual, en donde el desembolso es por medio de reintegros. Dos cosas. Por un lado, lo que acabo de decir respecto del ROFEX, y por otro lado, no es por medio de reintegros el beneficio, es por medio de pagos directos o reintegros. La empresa puede optar por avanzar sobre un pedido de pago directo a proveedor, donde presenta la factura y nosotros le pagamos directamente al proveedor. Hay una que dejaron ya hace rato, hay una única instancia de evaluación o se puede acceder a una devolución donde plantean observaciones y presentar nuevamente. Sí, esa respuesta también la conversamos con Juan José y entiendo que quedó claro. Perfecto. Listo, por ahora eran esas. No sé si Aldana querés cerrar con alguna opinión, si no, lo dejamos acá y les agradecemos haber participado. Creo que quedó todo claro y por ahora. No, está bien.
Bueno, les agradezco la presencia y los invitamos al mes que viene, a la semana que viene al taller de seguimiento que va a ser el próximo lunes a las 3 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.